Una pregunta a mí, le contesto lo que me corresponde, pero de los otros pueblos destruidos por la FARC habrá que preguntarle a Rodrigo. Yo le daré respuesta a lo que me pregunta. Usted me pregunta la captura de aparatos del Estado. Ah, es que va a repetir. Justamente nosotros vinculamos. ¿Hola? ¿Me escuchan? Estamos escuchando. Gracias. Cuando nosotros nos vinculamos al proceso político, justamente es en busca de solución de problemas. Empezamos a captar y a hacer pactos, acuerdos, alianzas con los diferentes sectores políticos. Había una idea dentro de la autodefensa que teníamos que llevar a miembros de la base social y política de la autodefensa directamente en los diferentes puestos, pero realmente eso nos hubiese puesto en una pugna frontal con los partidos políticos tradicionales de Colombia. Así que lo que hicimos fue alianzas y pactos que nos permitieran lograr solucionar estas cantidad de necesidades satisfechas de la población. Así que eso nos lleva a esa vinculación al tema político, esa subvertir el orden político establecido para que se cumpla, no con el objetivo de acabarlo, como era el objetivo de la contraparte que combatíamos, sino con el objetivo de fortalecer, con el objetivo de que se cumplieran por parte de ellos los compromisos que por Constitución le corresponden. Así que eso nos llevó a ese entramado, y ese entramado nos llevó a los pactos, acuerdos, y es lo que se llamó, y en Colombia se conoció como la parapolítica, más del 35% del Congreso de la República, alcaldías, gobernaciones, centenares de municipios, donde tuvimos dominio y control en ese control territorial que desarrollamos y implementamos en la guerra. Eso nos llevó en determinado momento a enfrentar, y contesto con esto de paso a la pregunta que el padre me hizo anteriormente, a enfrentar a aquellos que en algún momento consideramos nosotros que eran los enemigos de la nación colombiana, que estaban haciendo política y tenían un brazo armado. Voy a ponerle un ejemplo específico, y es el de la UP, que es bastante diciente. Cuando la guerrilla decide conformar la UP y empieza su vinculación con la vida política y hacer campañas y participación en las elecciones democráticas, y logra acceder a consejos, alcaldías, etcétera, gobernaciones, la preocupación enorme viene de las instituciones de seguridad del Estado, de los gremios económicos, industriales. Y quiero decirle algo en este momento. La UP no fue exterminada por las autodefensas. Su gran victimario fue el Estado colombiano. Nosotros como autodefensas tuvimos responsabilidades, por supuesto que sí, y aquellos que estaban cumpliendo una función que se señalaba por parte de los informes que recibíamos de inteligencia, que tenían una vinculación directa con el brazo armado de la guerrilla, que daban información para que quitaran del camino a aquellas personas que se oponían a la instauración de ese modelo ideológico y político que ellos tenían en su mente, sangre y fuego. De esa manera empezó por parte del Estado a ejecutar acciones contra la UP. A nosotros nos endilgan infinidad de responsabilidades en el caso de la UP, pero fíjese que, y eso tenemos que aclararlo, que bueno, importante que lleguemos a la Jurisdicción Especial para la Paz para poder aclararlo, porque esa gran responsabilidad que nos endilgan a nosotros no es nuestra, sino del Estado. Tuvimos responsabilidad en ello, lo reconozco, y por ello pido perdón de mí y de todas las autodefensas, pero en este caso específico había una preocupación porque decían que la guerrilla tenía un brazo político que estaba en la legalidad, y que esas personas eran los que le pasaban informaciones a el brazo armado que estaba en la ilegalidad,
y el país y las víctimas de la guerrilla no entendían cómo se le permitía que estas personas que de una u otra manera estaban en la legalidad, que eran responsables por hechos o acciones que la guerrilla estaba cometiendo por las supuestas informaciones que ellos le estaban enviando, el brazo armado, les permitieran hacer política y estuvieran así, en esa combinación de formas de luchas legales e ilegales en ese momento. Y llevó a que el miedo, el temor de que se convirtiera Colombia otra Cuba, que le expropiaran las propiedades de algunos sectores económicos a los políticos, que perdieran esa contienda electoral, una franca ley democrática, y que la guerrilla instaurara ese modelo ideológico político dictatorial y que asesinara a todos aquellos que se oponían a sus pretensiones, llevó a que desde el Estado se ejecutara esto, y fue ejército a través del B2, policía con Dijín, DAS, participaron todos. Incluso yo escuché en alguna conversación del comandante Carlos Castaño, donde tuvimos responsabilidades, y yo he asumido responsabilidades por hechos que ejecutaron las autodefensas contra miembros de la UP equivocadamente, porque decíamos cómo vamos a permitir que la guerrilla se tome el poder infiltrando personas en la política y además por las armas. Nuestra misión era impedir que se tomaran ese poder a través de la política y las armas. Y en una conversación con el comandante Carlos Castaño me dijo, incluso teníamos informaciones que nos llegaban que cuando la guerrilla estaba en la combinación de formas de lucha, había muchas personas de la UP que no estaban de acuerdo con la lucha armada y que se querían desligarse de la guerrilla de la FARC por el tema de la lucha armada y querían continuar con su participación exclusivamente en la política. Y que desde las filas de la subversión, a quienes se opusieron a esta lucha armada, la guerrilla de la FARC ejecutó ciertas acciones contra ellos. Eso habría que analizarlo, preguntarlo, porque esas fueron las conversaciones que yo tuve y escuché del comandante Castaño. Esto se dio, para poner un ejemplo que personifica lo que ha sucedido en la confrontación con aquellos que se consideraban enemigos, miembros de la subversión, y se dio. En el acuerdo de paz de las autodefensas con el gobierno, se pactó justamente eso, se pactó que la guerrilla ya no tenía la posibilidad de tomarse el poder por las armas, que privilegió, después de estos problemas que hubo entre UP y FARC, en el cual privilegiaron entonces la lucha armada para la toma del poder y el escalonamiento de la lucha, que pasó de una guerra de guerrillas a guerra de posiciones, donde el ejército estaba perdiendo la guerra, la policía parecía que estaba dentro de un búnker protegiéndose, más preocupado por protegerse ellos que por proteger a las poblaciones, incluso poniendo en riesgo con esos cuarteles de policía dentro de las poblaciones. Cuando la guerrilla hacía las tomas de esas poblaciones, afectaba a todas las poblaciones y a las personas que vivían alrededor de la policía. Efectivamente, eso sucedía en la zona. Entonces, el acuerdo fue: ya hemos avanzado en esta lucha, hemos colaborado al Estado en esta lucha, el riesgo de la guerrilla se tome el poder por las armas no existe. Nosotros estamos en este momento preocupadísimos dentro de la autodefensa por la degradación de la guerra a la que el padre hizo referencia. Cuando nosotros visualizamos que se nos estaba saliendo de control. Mancuso, este tema, vamos a pararlo de la degradación de la guerra, seguramente tenemos otro momento, pero entremos en las otras preguntas.